Mi nombre es Mali y soy pastelera. Hace 3 años me casé con Andy, el hijo mayor de una familia muy conocida en el mundo culinario. Ellos son dueños de una prestigiosa cadena de restaurantes y especializados en condimentos que, irónicamente, yo utilizo a diario en mi trabajo. Recuerdo la primera vez que visité la casa de mis suegros. Fue también la primera vez que realmente entendí la magnitud del mundo al que estaba a punto de unirme. Antes de casarme, dudé mucho, no por falta de amor hacia Andy, sino por el peso que significaba integrarme a una familia tan influyente. Andy, como primogénito, estaba destinado a liderar la familia algún día, lo que automáticamente me convertía en la futura esposa del jefe. No pude evitar sentirme abrumada, pero Andy me tranquilizó. No te preocupes, me dijo mientras sostenía mis manos con firmeza. Siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que su madre, mi suegra, era muy diferente a él. Desde el principio dejó clara su desaprobación hacia mí, criada por un padre humilde y sin un apellido notable. Mi origen no estaba a la altura de sus expectativas. Lo dejó claro desde nuestra primera reunión. Incluso si tienes un hijo, nunca será el heredero. Aquellas palabras me marcaron. Fue un inicio difícil, pero con el tiempo logré evitar muchos conflictos, ya que rara vez veía a mi suegra. Aunque no faltaron momentos incómodos, pude enfocarme en mi pasión, la repostería. Todo cambió el día que mi pastel fue seleccionado para el menú de uno de los restaurantes de mi suegro. Aunque mi suegra, que estaba orgullosa de su propia receta de pastel, también compitió, su creación no superó la primera ronda de selección. Fue un pequeño triunfo, pero en un mundo donde constantemente sentía que no pertenecía, significó mucho para mí. No me importaba demasiado al principio, ya que no había puesto todo mi esfuerzo en ello. Aún así, mi suegra comentó con desdén, no importa. No es como si realmente me hubiera esforzado. Me pregunté si de verdad creía que, incluso intentándolo, podría superar a una pastelera profesional como yo, pero después de perder contra una simple madre, como ella me veía, parecía que su orgullo había sido herido, y su actitud hacia mí empeoró considerablemente. Antes, solía visitarnos una vez al mes, pero de repente empezó a venir con frecuencia, encontrando cualquier excusa para hacer comentarios sarcásticos. Mali, hay un pelo en el suelo. Me pregunto qué tipo de disciplina recibiste para estar satisfecha con esta clase de limpieza. Me encantaría ver las caras de tus padres al ver esto. Tan pronto como llegaba a casa, comenzaba a buscar algo que criticar. Señalaba cualquier pequeño error y lo hacía en voz alta, casi como si quisiera asegurarse de que me sintiera avergonzada. Un día, mientras se quejaba de la limpieza, mi esposo intervino. Trabajaba desde casa y, en su tiempo libre, solía ayudar con las tareas del hogar, algo que hacía por decisión propia. Mamá, si miras al espejo, quizá veas reflejadas las caras de tus propios padres, le dijo, molesto. Pero en lugar de detenerse, redobló sus ataques. Mali, ¿obligaste a tu esposo a hacer las tareas otra vez? No puedo creer que pongas el trabajo primero y descuides tu casa. No era cierto. Siempre me esforzaba tanto en mi trabajo como en el hogar, pero cada vez que mi esposo intentaba defenderme, ella gritaba más fuerte, negándose a escuchar. Al final, yo terminaba disculpándome solo para calmar la situación. Era lo único que parecía satisfacerla. Mi esposo siempre suspiraba después de estos enfrentamientos, frustrado por su actitud. Lo siento, decía, como si fuera su culpa. Quizá porque he estado trabajando desde casa, no soy lo suficientemente firme con ella. Intentó hablar con ella varias veces, pero mi suegra nunca escuchaba. Parecía que la única persona capaz de detenerla era mi suegro. Al final, me resigné a soportar su sarcasmo, diciéndome que, si lo dejaba pasar, eventualmente se cansaría y se iría, pero cada comentario suyo dejaba una herida que no siempre podía ignorar. Lejos estaba de imaginar que mi pensamiento ingenuo de que las cosas mejorarían con mi suegra no funcionaría jamás. Nunca pensé que ella fuera capaz de hacer algo tan extremo. Era junio, y se estaba organizando una gran fiesta de cumpleaños para el primo de mi esposo. La celebración prometía ser majestuosa. Un evento en un hotel de lujo con capacidad para unas 100 personas, incluidos amigos y colegas de trabajo además de la familia. No era algo inusual para la familia de mi esposo, acostumbrada a eventos de este calibre. Incluso había escuchado que la prima del homenajeado, conocida por su belleza, atraía la atención de muchos hombres en estas ocasiones. Unos días después de que mi esposo me informara de los detalles, recibí una llamada de mi suegra. El plato principal debe ser preparado por la familia. Ya decidí que tú lo harás, Mali. Eres pastelera, así que seguramente también eres buena cocinando. Aquella vez nos preparaste algo delicioso. ¿Por qué no haces el plato principal esta vez? Yo cubriré los gastos.
El tono de su voz tenía un matiz sarcástico, pero sabía que, al menos en cocina, nunca había criticado mis habilidades. Eso era lo único en lo que parecía no tener queja alguna. Sabes hornear, así que hazlo bien, pero no te perdonaré si hay algún error. Antes de que pudiera responder, colgó, suspiré, resignada, y ajusté mi horario para preparar el pastel y algunos platillos de repostería para la celebración. Todo parecía ir según lo planeado hasta el día del evento. Sorprendentemente, mi suegra no hizo ningún comentario sarcástico durante los preparativos, lo que debería haberme alertado de que algo estaba por venir. El día de la fiesta, alrededor de las 10:30 de la mañana, recibí una llamada de ella, con la celebración programada para comenzar al mediodía. Asumí que estaría ocupada con las confirmaciones finales del lugar. Dudé en contestar, pero ignorar la llamada solo me traería más problemas, así que la atendí. Mali, revisé la comida. No puedo creer que vayas a servir esa basura. Lo tiré todo. Me quedé en blanco. No entendía lo que estaba diciendo, así que solo respondí, oh, ya veo. Disculpa, estoy ocupada en el trabajo ahora mismo. Estaba terminando un pedido urgente en mi cocina y no tenía tiempo para lidiar con sus tonterías, pero su insistencia continuó. Te dije que tiré toda tu comida. La fiesta empieza a las 12, así que ponte a cocinar de nuevo. Me tomó un momento entender lo que estaba ocurriendo. Mi suegra probablemente no sabía que yo había delegado la preparación de los platillos principales a otros familiares para poder atender mi trabajo. Mi única responsabilidad directa era el pastel, que estaba programado para ser entregado 1 hora antes del evento. Obviamente, ella no sabía esto y había tirado toda la comida en un intento de acosarme y humillarme frente a todos. Respiré hondo y le expliqué con calma. Madre, escucha atentamente. Desde esta mañana estoy en la cocina horneando un pastel para un pedido urgente. Por eso no estuve a cargo de los platos principales. El pastel será entregado antes del evento, como acordamos. Estás mintiendo, respondió, entrando en pánico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es tu culpa por no decirme. Haz algo, o diré que fuiste tú quien tiró todo. Sus palabras eran un disparate, pero sabía que si lo decía en voz alta en la fiesta, dañaría mi reputación como pastelera. No tuve más remedio que dejar el trabajo a mi personal y dirigirme al lugar lo más rápido posible. Sin embargo, el tráfico era un caos, y cuando miré el reloj, ya eran las 11. Cuando llegué al lugar, llamé a mi esposo y le expliqué rápidamente lo que estaba sucediendo. En cuanto me vio, vino corriendo hacia mí con una expresión preocupada. Al parecer, la comida había llegado al hotel, pero el plato principal faltaba y la situación estaba desbordándose. Al entrar a la cocina, me encontré con un fregadero lleno de comida tirada. El ambiente era lúgubre, como si todos estuvieran asistiendo a un funeral. Algunas personas incluso mencionaban la posibilidad de cancelar la fiesta. Mi suegra, desesperada, estaba en medio del salón hablando con algunos familiares. Tan pronto como me vio, me señaló como si fuera la culpable de todo. Ella lo tiró a la basura, por supuesto que lo hizo. Pude prever lo que vendría, así que miré a mi esposo con determinación y le dije, estoy harta de esto. Hoy voy a ponerle fin. Mi suegra no perdió tiempo y comenzó a gritarme frente a todos. Mali, ¿qué has hecho? Eres una persona terrible por arruinar la celebración de alguien de esta manera. Los familiares de mi esposo, que habían escuchado la conmoción, se acercaron y comenzaron a mirarme con desaprobación. Algunos incluso murmuraban entre ellos, asumiendo que lo que decía mi suegra era cierto. Todos parecían volverse contra mí de inmediato. Crean lo que quieran, pero yo no tiré la comida, dije, intentando mantener la calma. Mi suegra se apresuró a responder. ¿Quién más podría haber sido? ¿Cómo te atreves a arruinar esta celebración? Tú, criada por un padre soltero. Nunca entendiste lo que significa el respeto. Respiré hondo y respondí con firmeza. He estado en el trabajo toda la mañana. Nuestro personal puede testificar que estuve en la tienda preparando el pastel. Además, usted misma me llamó para decir que había tirado toda la comida. ¿No es así? Yo nunca diría algo así, exclamó, fingiendo indignación. Por eso digo que los niños criados por padres solteros siempre culpan a los demás por sus propios errores. Mi suegra empezó a interpretar su papel de víctima, hablando con los demás como si fuera una heroína trágica. Era obvio que, siendo una figura bien establecida en la familia durante más de 20 años, gozaba de mucha más confianza que yo, que apenas llevaba unos pocos años como miembro de la familia. La situación se volvió tensa, y las miradas de reproche se centraron aún más en mí. Entonces, decidí terminar con aquello de una vez por todas. Miré a mi esposo y dije, supongo que deberíamos revisar las cámaras de seguridad de mi tienda. El salón quedó en silencio.
La seguridad de mis palabras hizo que todos comenzaran a dudar de la historia de mi suegra. Sabía que las pruebas demostrarían quién decía la verdad. Estaba segura de que podía probar mi coartada. Y una vez que lo hiciera, quedaría claro que mi suegra estaba mintiendo. Decidí contraatacar. Sin embargo, le pedí a mi esposo que tomara las riendas de la situación y llamara a su padre, mi suegro. Sabíamos que era un hombre ocupado y que existía la posibilidad de que rechazara involucrarse, pero para nuestra sorpresa, aceptó escuchar. Mi esposo, aliviado, vio cómo la atención y las sospechas que inicialmente habían recaído sobre mí comenzaron a girarse hacia mi suegra. Mali, me gustaría escuchar más detalles sobre esa llamada telefónica de la que hablaste antes, dijo mi suegro con un tono grave. Expliqué lo ocurrido, como mi suegra había probado la comida, declarado que era, como basura, y tirado todo, exigiéndome que lo preparara de nuevo. Mientras hablaba, reproduje la grabación que había hecho en secreto durante esa llamada. ¿Qué tal esto? ¿Todavía creen que ella tiene razón?, pregunté con firmeza. El silencio invadió la sala. Los rostros de los familiares se llenaron de incomodidad y algunos comenzaron a disculparse conmigo. Fue entonces cuando una voz sobresalió entre la multitud. No puedo creerlo, exclamó mi prima Sara, visiblemente alterada. Sara había sido quien se encargó de cocinar los platos principales por mí para que yo pudiera atender un pedido urgente en mi tienda. Siempre habíamos sido buenas amigas, y ella, confiando en mis indicaciones, había asumido la tarea con entusiasmo. Trabajé tan duro en esos platos, ¿y los tiró solo para fastidiar a Mali?, Sara dijo entre lágrimas, mirando a mi suegra. Eso es horrible. Sara, que era conocida por su habilidad en la cocina y era una de las estrellas de la celebración, había querido sorprender a todos con sus preparaciones. Su decepción era evidente y desgarradora. ¿Los platos de Sara eran realmente malos?, preguntó mi suegro, dirigiéndose a mi suegra con una mirada severa. No quise decir eso, respondió mi suegra, tambaleándose en sus excusas. No me des esas tonterías, exclamó mi suegro, alzando la voz. Mi suegra se desplomó en el suelo, completamente derrotada. Intentó disculparse repetidamente con él, pero mi suegro no la escuchaba. En cambio, señaló que había otras personas a las que debía ofrecer una disculpa. Madre, creo que deberías disculparte con Mali y con Sara, dijo mi esposo con calma, pero con firmeza. Incluso si la comida no hubiera sido perfecta, tirarla de esa forma fue algo terrible. Mi suegra levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de enojo, pero no podía decir nada más. La verdad estaba expuesta, y cualquier intento de justificar su comportamiento solo la dejaría más en evidencia. Al final, comprendí que esta era su derrota. Su rebelión contra mí había terminado siendo su propia caída. Lo tiré porque pensé que era tu comida. No quería que alguien como tú, criada por una madre soltera, cocinara para nosotros. Pensé que era repugnante y poco digno. Sería una desgracia servir esa comida a los invitados, así que hice lo que creí correcto. Deberías estar agradecida. Las palabras de mi suegra fueron como un veneno que se extendía por el aire, llenas de desprecio y arrogancia. Me quedé asombrada mientras continuaba gritándome. Oh, claro. Interrumpió una voz inesperada, fuerte y llena de indignación. ¿Una madre soltera es despreciable? Era la tía de mi esposo, Annie, quien la había criado. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en mi suegra. Parece que olvidaste algo muy importante. Yo soy una madre soltera. Crié a tu esposo después de que su madre nos dejara. Y, por cierto, ¿quién crees que crió al abuelo de Mali? También fue una madre soltera. El rostro de mi suegra palideció. Se quedó sin palabras mientras todos los parientes que la rodeaban comenzaban a mirarla con el mismo desprecio que ella había mostrado hacia mí. No es lo mismo, tartamudeó, tratando de recuperar algo de control. Mali es de un rango más bajo. Por eso. Ya basta. Interrumpió mi suegro con una voz firme que hizo eco en la habitación. Mi suegra se estremeció y se dejó caer en el frío suelo de la cocina, humillada y derrotada. De repente, una voz grave resonó desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Era el abuelo de mi esposo, el jefe actual de la familia. Aunque mayor, su porte era digno y su presencia, imponente. No sé qué ocurrió exactamente, pero no puedo perdonar que alguien haya tirado comida de esa manera, dijo, mirando directamente a mi suegra con una mezcla de decepción y autoridad. Faltar al respeto a la comida es inaceptable. Desde niño, siempre me enseñaron a valorar cada grano de arroz y cada plato servido. La comida no solo lleva el esfuerzo del cocinero,
sino también su alma. Tirarla es tirar el alma misma. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar mientras el jefe de la familia esperaba una respuesta. No necesitamos una persona tan desagradecida en nuestra familia, dijo mi suegro, rompiendo el silencio. Me divorciaré de ella mañana. El peso de esas palabras era indiscutible. La autoridad del jefe de la familia era absoluta, y mi suegra, que siempre se había enorgullecido de su posición como futura matriarca, entendió que todo había terminado para ella. Ella comenzó a disculparse frenéticamente con todos los presentes, suplicando perdón por haber arruinado la celebración y tirado la comida. Sin embargo, sus súplicas fueron recibidas con miradas de indiferencia o reproche. Más tarde, se tomó la decisión de darle una pequeña compensación económica para evitar más conflictos, pero fue desalojada de la casa familiar y tuvo que mudarse a un pequeño apartamento. Ahora trabaja a tiempo parcial bajo la supervisión de un jefe más joven que la regaña constantemente. Mientras tanto, mi vida mejoró considerablemente. Libre del estrés que mi suegra solía causarme, mi trabajo prosperó. Algunos de mis pasteles incluso se incluyeron en el menú del restaurante de mi suegro, y tuvieron tanto éxito que él decía entre risas que estaba subiendo de peso por comer demasiado. Unos meses después, me di cuenta de que mi propia figura también estaba cambiando, pero no por comer en exceso. Estaba embarazada. Hoy, mientras espero la llegada de nuestro hijo, sigo horneando pasteles con la esperanza de llevar sonrisas a los rostros de mis clientes. Estoy decidida a mantener esta felicidad, no solo para mí, sino para mi familia.